a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Me vuelvo a presentar para los últimos que se conectaron. Soy Gabriela Alcalá, coordinadora del Comité de Eventos Profesionales de AMAI, y me da mucho gusto ver a tanta gente reunida en un tema tan actual el día de hoy. Entonces, bueno, quisiera comenzar con un par de anuncios parroquiales rápidamente. El primero es recordarles nuestra continua actualización y la plataforma de actualización de AMAI, que es Campus AMAI. No olviden de estar checando qué hay por ahí se están anunciando, por ejemplo, todas estas pláticas de verano y por ahí se pueden registrar, además de nuestros cursos continuos que están permanentemente ahí a su disposición para el momento en el que los quisieran tomar. El link a Campus AMAI es www.campusamai.org. Y bueno, el segundo aviso y último parroquial es pues poner en sus agendas y que sepan que ya tenemos fecha para Ideas AMAI este año. Va a ser durante toda una semana, del 12 al 16 de octubre. Entonces, bueno, ya próximamente se estarán anunciando contenidos y logísticas, pero aparten en sus agendas esa semana para dedicársela en distintos momentos del día a contenidos y a temas bien interesantes que traemos con ideas. Entonces, muy bien. Antes de empezar, les voy a pedir nada más recordarles tener sus cámaras y sus micrófonos apagados para mejorar la visibilidad y la conexión de todo el mundo. Y por otro lado, que si de una vez pedirles que si van teniendo preguntas, las vayan escribiendo en el chat. Yo estaré atenta al chat para tratar de responder la mayoría al final de la exposición. Intentaré hacer un resumen de las preguntas que vaya viendo para nuestros expositores. Y bueno, hablando de los expositores que tenemos el día de hoy, hoy son expertos de nuestra industria que nos van a compartir tanto datos como información y tendencias en este tema, ¿no? Como lo pone ahí, COVID local, ¿no? En este tema tan relevante. Ricardo, Alan y Simeón, que son las tres personas que hoy estarán con nosotros, nos van a contar cómo esta crisis sanitaria está cambiando valores, preferencias, necesidades y hasta patrones de comportamiento, ¿no? Y tratar de ponernos a reflexionar en preguntas del tipo, pues, ¿cuál ha sido el impacto de la crisis en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. ¿Cómo se ha afectado la economía de los hogares mexicanos? ¿Cómo esto incluso está haciendo cambios en el consumo? ¿Cómo ha evolucionado el e-commerce? En fin, muchas preguntas que como mercadólogos y como profesionales del medio del marketing en investigación de mercados o en otras áreas, pues seguramente tenemos. Voy a empezar por presentarles a Simeón Pickers. Él es Managing Director en CIMA Latina. Él es expatriado con biografía entre Europa, África y América, además de familia en Filipinas. Así se presenta él. Por ahí, Simeón, si pones tu cámara para que todo el mundo... Ah, ya te vi. Ahí está ya en cámara para que lo puedan ver. Él, bueno, lo que asegura la planificación y calidad alemana para los estudios de CIMA en Latinoamérica desde el 2008. Tiene títulos en una universidad que no voy a saber pronunciar, Simeón, entonces voy a decir una universidad. No te preocupes. En Alemania. En la Selva Negra. Un gusto todas, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias, Simeón. Y en the University of Georgia, además de algunos temas en la Universidad de Anáhuac y también en el TEC de Monterrey. Y bueno, aprovecho para comentarles que él es actualmente el coordinador del Comité de Innovación en AMAI. Entonces, Simeón, mil gracias por estar aquí con este tema en este día. Les voy a presentar también a Alan Blancas, que por ahí ven también ya en cámara. Él se presenta como apasionado por los datos, la tecnología y los deportes. Se ha dedicado desde hace 11 años a investigación de mercados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación por la UNAM. Él forma parte del Comité de Niveles Socioeconómicos de AMAI y ha colaborado en el área estadística de Ipsos. Y desde el 2011 hasta el momento es el director de estadística de Planning Quant.
Así que, Alan, también muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros compartiendo estos datos. Y finalmente, por ahí creo que no tiene su cámara aún, pero les presento a Ricardo Barrueta. Por ahí anda. Él es actuario de formación, tiene 25 años de experiencia en la industria de la inteligencia de mercados. Les recuerdo, por favor, sus micrófonos, sobre todo quienes se van incorporando. Ricardo actualmente trabaja en GFK, donde está a cargo de la oficina en México. Está convencido de que el mundo está en una constante transformación y que la innovación continua es fundamental. Listo. Para poder enfrentar estos cambios. Hace poco obtuvo la certificación en liderazgo creativo y facilitación para la innovación en el Centro de Certificación en Creatividad. Y Ricardo por muchos años ha jugado un papel muy activo en la industria a través de AMAI. Incluso él fue presidente de esta asociación en el bienio de 2008 a 2010 y actualmente es parte del consejo directivo y lidera el proyecto de Campus AMAI del que hablé al inicio. Entonces, pues bueno, como verán, tenemos a 3 grandes personalidades hoy con nosotros compartiendo datos, información. Se los agradezco muchísimo. Les dejo el micrófono y yo por aquí quedo pendiente a cualquier duda que hubiera. Muchas gracias, Gaby, por la introducción y todas y todos, muchas gracias nuevamente por compartir la tarde con nosotros, como ya es costumbre en el verano de AMAI. Evidentemente, como institutos y agencias de información de los mercados, ahora estamos más activos que nunca porque la información oportuna es más importante que nunca. El webinar del día de hoy lo llamamos COVID local, perspectivas en economía y consumo, y es una colaboración cada una de las agencias desde su trinchera aportando lo que tiene actualmente a disposición para informar cómo realmente el COVID está impactando a los mercados tanto internacionales y aquí en México, cómo los comportamientos y las actitudes están cambiando y idealmente cómo hemos de reaccionar ante ello. A mí me toca un poco la perspectiva de panorámica internacional. Si nos vamos a la siguiente, Alan, si nos haces favor. Les voy a compartir información tanto desde Estados Unidos como desde Europa, que levantamos en junio, entonces pues es relativamente reciente la información, en colaboración con nuestro amigo y nuestros amigos y también aliado corporativo de la AMAI de NetQuest. Y van a poder observar en esa información que realmente, aunque los mercados y los países sean muy diferentes, pues aquí tenemos un fenómeno que está impactando tanto en los comportamientos como en el lado emotivo de las personas de manera muy similar. Voy a compartir alguna información respecto a lo que sienten las personas, cómo están cambiando sus actitudes y van a observar que en México realmente no estamos tan lejos en nuestra reacción ante el COVID actualmente. Vamos a la siguiente, brevemente, nada más para comentarles. En Estados Unidos tuvimos alrededor de 400 participantes y en el rumbo europeo levantamos una muestra. Si vamos a la siguiente, por favor, entre el Reino Unido, Francia y Alemania, ahí fueron más de 1,500 participantes. Y lo que podemos observar, la siguiente, por favor, que el impacto emocional, como también lo hemos podido observar aquí, ha sido muy fuerte. El 49% de nuestros participantes estadounidenses que dicen que tienen niveles más altos que usual de ansiedad
miedo y hasta pánico. 48% de las personas dice que tiene menos interés en actividades que típicamente sí les interesan, que típicamente sí disfrutan. El 63% de las personas dice que el COVID ha tenido algún impacto sobre su bienestar emocional. La que sigue, Alan. Muy similar realmente en la Unión Europea, pues bueno, el Reino Unido ya no tanto Unión, todavía cuenta, pero pues hasta diciembre. Dice el 51% que tienen un mayor sentimiento de inseguridad, de incertidumbre. En el Reino Unido predominan sentimientos de frustración, tristeza, falta de descanso y falta de empatía. Mientras en Alemania, la gente al 39% se siente con cierto grado de abandono, falta de esperanza y compasión. Entonces ahí realmente en ambos lados del charco un fuerte impacto emocional. La que sigue, por favor. Si vemos el ahora actual regreso a la escuela, pues el 45% de los estadounidenses no se siente cómoda con que los niños ya regresen a escuela en este tiempo. ¿Sigue? Y el 66%, y ahí ya estamos entrando en temas de economía, ahorita van a ver mucho más detalle respecto a México, el 66% cree que el COVID-19 va a afectar sus finanzas personales. Las principales preocupaciones son no tener suficiente colchón de emergencia, falta de seguridad laboral, pagar los gastos de luz y agua, por ejemplo, no tener suficiente colchón para la jubilación, o simplemente los cambios de ingresos que perciben. No voy a recitar la lista completa, ahí ven la lista completa. El 45% en la que sigue de las personas en Estados Unidos nos dicen que están altamente preocupados sobre su situación financiera y nos dicen hasta al 84%, next, que se verán afectados en sus finanzas personales. Ahora bien, esto pues, definitivamente va a cambiar el comportamiento. Y esto también estamos revisando en la información siguiente, donde inicialmente nos dicen, bueno, vamos a estar ahorrando sobre todo en viajes y vacaciones, en la adquisición del próximo automóvil. Vamos a, y ahí se vuelve más peligroso todavía, empezar a ahorrar en educación, en ejercicio y fitness, pues ahorita no podemos ir al gym, ¿verdad? En la cosmética, en tecnología y en entretenimiento seguido por, y eso es algo curioso, suscripciones digitales. Un aumento del gasto, pues sobre todo en lo que son los abarrotes básicamente, ¿no? Las personas están en casa, pues tienen que comer bien y pues entonces ahí prevén que van a estar gastando más. Si nos vamos a la siguiente, por favor, también están afectando pues las actitudes en lo general. En la Unión Europea, las personas nos comentan que al 66% han adoptado alguna medida de distanciamiento social. El 58% de hecho cree que el distanciamiento social ha ayudado a reducir el avance de la pandemia. El 47% dice que el uso de máscaras o cubrebocas ayudan también nuevamente a reducir el avance de la pandemia. Último dato que les quiero compartir es respecto a desarrollos en la salud. Probablemente algunos de ustedes han tenido una experiencia ya similar. Estamos viendo en los mercados internacionales una mayor
disposición para adoptar ciertas medidas de telehealth, ¿no? De la famosa videoconsulta. En el Reino Unido más fuerte, el 40%, en Francia solamente el 25%, y siempre los alemanes estamos un poco más reacios cuando se trata de temas tecnológicos. Ahí solamente el 9% dice, pues sí, la videoconsulta, telesalud es algo para mí. En Estados Unidos, y esto sería mi última lámina a compartir el día de hoy, el 46% nos dice que estarían dispuestos a adoptar alguna herramienta de telesalud, videoconsulta o algo similar. Entonces, aquí ya estamos viendo cambios no solamente de los patrones diarios, sino una disrupción también de las actitudes ante tecnologías que no necesariamente eran las favorecidas en años anteriores. Y esto es algo que probablemente veamos en los próximos años, pues se esté reforzando. Le paso entonces la palabra a Alan para que nos comparta un poco más sobre el impacto específicamente respecto a la economía de los hogares mexicanos y los cambios de actitudes y comportamientos. Adelante, Alan. Muchas gracias, Simeón. Un saludo a todos. Pues, como bien lo platicó Simeón, a mí me gustaría hablarles sobre la economía en los hogares mexicanos. Me gustaría empezar enseñándoles un video. Déjenlo, trato de compartir. Esperen un tantito. Sí. Este video nos habla sobre la historia de una típica familia mexicana durante la pandemia.
Bueno, regreso a la presentación. Ya. Toda la información que vieron en este video proviene de una serie de entrevistas que hemos levantado a lo largo de la pandemia, es decir, desde el mes de marzo hasta julio. Estas entrevistas tuvieron entre 600 y 1000 casos, y cada una fue ponderada por variables sociodemográficas como son edad, sexo, nivel socioeconómico o región, para que tuvieran una representatividad nacional. Ahora, les voy a platicar primero sobre cómo es la situación de los habitantes del hogar. Con la información de las encuestas, nosotros calculamos que en un hogar hay en promedio 3.6 habitantes. Este dato, de hecho, coincide con lo que dice la encuesta intercensal del INEGI. Si llevamos este ejemplo a la familia Hernández, que es el video que acabamos de ver, pues los 2 hijos son las personas que no generan ingresos, mientras que los padres, ambos estaban trabajando. Ya con la pandemia, lamentablemente la mamá se quedó sin trabajo, mientras que el padre sí lo pudo conservar, pero le redujeron el sueldo. En este siguiente slide lo que vemos es un seguimiento que hicimos a las diferentes fuentes de ingreso que hay en los hogares. Si observamos el gráfico, podemos notar que en abril en 29% de los hogares al menos una persona había perdido su empleo. Ya para julio este valor aumentó hasta 47%. Si pensamos en los negocios, en 23% de los hogares, al menos una persona había tenido que cerrar su negocio para abril. Ya con la reactivación económica, este valor bajó a un 17%. Y hablando de otras fuentes de ingresos, como es el cobro de rentas, remesas o apoyos gubernamentales, los valores fluctúan entre el 11 y el 16%. Ya hablamos de las fuentes de ingreso, pero ¿qué sucede con el ingreso familiar? Pues el ingreso familiar se redujo a un 45% con respecto a lo que percibía en febrero, esto en el mes de mayo. Ya para julio, este valor aumentó a un 49%, es decir, las personas están recibiendo la mitad de los ingresos a los que estaban acostumbrados a recibir en febrero. Si pensamos, en el otro gráfico, si pensamos en los hogares que de plano dejaron de recibir ingresos, en mayo este valor era del 23% y ya para julio bajó a un 20%. Y bueno, en este siguiente slide podemos ver diferentes acciones que los hogares tuvieron que tomar ante la incertidumbre económica. Las dividimos en 3 partes. La primera, que es administración del hogar, que nos habla principalmente de que los hogares ya no se pueden dar un lujito tan fácilmente. Es más, ya están buscando más promociones, descuentos o ofertas. Incluso se están preguntando si todos los productos que compran son necesarios, ¿no? Esto con la finalidad de ahorrar o buscar opciones más baratas. Ya en un segundo grupo, que es servicios y productos, pues de igual manera, todos aquellos servicios que no sean tan necesarios como el gimnasio o incluso la televisión de paga, pues los hogares se lo están pensando si es necesario seguir pagando o no. Hay incluso hogares que de plano decidieron vender propiedades como pueden ser autos o algún otro bien material, y otros que dejaron incluso de pagar colegiaturas. En un tercer grupo están las deudas, donde hay hogares que pues, si tienen alguna deuda con el banco, de plano decidieron dejar de pagarla, o si por ejemplo sacaron una lavadora a crédito, pues también dijeron ya no más mensualidades. Incluso hay quienes, si le pidieron dinero prestado a un familiar o a un amigo, pues tuvieron que hablar con ellos para decirles, ¿sabes qué? Pues, por el momento no te puedo pagar, ¿no? Ahora, viendo esta lámina de fechas estimadas para retomar actividades, primero hay que observar los cuadros rosas. En estos cuadros rosas está el porcentaje de personas que acostumbraba a realizar cada una de las actividades. Ya con la información que nos dieron estas personas, pudimos calcular que, por ejemplo, así como yo, para inicios de agosto, las personas planeaban regresar a una estética o barbería. Ya las personas que normalmente van a restaurantes, en promedio van a regresar a mediados de septiembre, pues, tal vez para echarse un chile en nogada, ¿no? En las fiestas patrias. Pensando en las personas que van al gimnasio, estas dijeron, o bueno, calculamos que en promedio van a regresar para finales de septiembre o más o menos inicios de octubre para que corra bien la mensualidad.
Si hablamos de las personas que van a antros y bares, estas van a regresar para finales de octubre y ya de plano ir a un Acapulcazo o a Puerto Vallarta o no sé, a Cancún o Los Cabos, tendría que ser para festejar Navidad o el Año Nuevo. Y si hablamos de salir al extranjero, pues tendría que ser hasta el siguiente año. Ahora, si pensamos en servicios de telecomunicaciones, pues con todo esto del home office o la educación a distancia o incluso para entretenernos dentro del mismo hogar durante la pandemia, pues a nadie debe de sorprender mucho que el Internet haya sido un servicio que ha aumentado mucho. Por ejemplo, en mínimo un cuarto de los hogares, los servicios de Internet fijo o de datos en el celular fueron contratados o ampliados por los hogares. Ahora, ya que estamos en Internet, ¿qué es lo que más están utilizando? Pues para ver películas, series, documentales en plataformas como Netflix o Amazon Prime. También lo están utilizando para las redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Aquí también caben plataformas como son Teams o Zooms, que pues yo creo que muchos de nosotros lo estamos usando día con día, ¿no? Otra actividad que está creciendo mucho es jugar videojuegos, y no pensemos solo en grandes consolas o en portátiles, también entran aquí un celular, ya cualquier persona puede bajar a su celular un videojuego y entretenerse durante mucho tiempo. Otra actividad que está creciendo muchísimo es la música o el podcast por internet. Y bueno, ya a veces es necesario salir a la calle, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no utilizan el cubrebocas. Sin embargo, para la gran mayoría nos dicen que es indispensable salir con el cubrebocas a la calle. Una cosa es que lo traigamos puesto y otra cosa es que lo usemos bien, ¿no? Digo, no, ya sé que no todos lo utilizamos de la manera que debe de ser. También otro gran número de personas nos dijo que van a utilizar gel antibacterial, o bueno, que van a salir a la calle con gel antibacterial, y ya en menor importancia guantes o sanitizantes. Ahora, retomando un poco el dato de los cubrebocas, vemos que un poquito más de la mitad de los entrevistados, de hecho, nos dijo que en la calle prefiere evitar a la gente que no traiga cubrebocas. Y bueno, ya que estamos en la calle, quisimos averiguar cómo son los traslados de las personas. Entonces hicimos un ejercicio donde les preguntamos antes de la cuarentena y durante de la cuarentena, ¿cómo es que te estás trasladando, no? Pensando que la gente, otra vez, ya no va tanto al trabajo o ya no está asistiendo a la escuela, o incluso que para abastecerse está haciendo viajes cortos, pues a nadie debe de sorprendernos que caminar haya tenido un aumento importante, y también la utilización de bicicleta. Por otra parte, es utilizar el transporte público masivo o el auto propio tuvo un decremento importante. Incluso el transporte público llega a ser una fuente de infección, ¿no? Y bueno, por mi parte, eso es todo. Los dejo con Ricardo Barrueta de GFK. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón el ruido. Perdón el ruido, pero me agarró esto en la calle. Ya estoy aquí organizando el tema del ruido. Yo voy a platicarles un poco sobre consumo, básicamente. Si podemos ver la siguiente lámina. La que sigue, por favor. En realidad, aquí yo les voy a platicar sobre dos temas o dos fuentes de información. Una tiene que ver con unas encuestas que hemos hecho en dos momentos en el tiempo. Uno, la primera ola en el mes de marzo, la segunda ola en el mes de mayo, en donde tenemos información declarada sobre pues cambios que la gente ha tenido en su comportamiento debido al COVID. Y solo como contexto voy a dar la parte comportamental. Por un lado, empezamos a ver qué rutinas o qué actividades ha hecho la gente con menor frecuencia.
Y bueno, obviamente hay un montón de cosas que la gente declara que tiene que ver con salir a la calle y hacer actividades en calle, pero una que me llama mucho la atención y la quiero poner como contexto es el hacer compras de manera física. 7 de cada 10 personas declaran que van menos al supermercado y una proporción similar declara que va menos al tianguis. En la siguiente lámina lo que vemos es algunas actividades o rutinas que la gente declara hacer con mayor frecuencia. Y bueno, también hay otras que tienen que ver con la vida pues encerrada, si le queremos llamar así. Pero también llama mucho la atención pedir comida a domicilio. 3 de cada 10 personas dicen que han pedido más comida a domicilio y una cuarta parte comprar más artículos en línea. Y 2 de cada 10 hacer el supermercado en línea, ¿no? Entonces, la siguiente lámina lo que nos muestra es un poco lo que pasó, vamos a llamarle al inicio de la pandemia, ¿no? ¿Qué productos decidió la gente comprar a manera de abasto, ¿no? Y bueno, pues vemos productos básicamente higiénicos y alimentos, ¿no? O sea, recordemos que al principio de la pandemia se dio mucho esta compra un poco, pues si le queremos llamar de pánico. Y en la siguiente lámina le preguntamos a la gente qué acciones planean hacer ahora. Y bueno, pues entre las acciones un poco espontáneas que la gente declaraba, pues era dejar de hacer varias actividades que tienen que ver con la vida fuera de casa o a lo mejor algunas compras pues más importantes o más planeadas, pero me quedo con que 7 de cada 10 personas dijeron que pensaban preparar comida en casa con más frecuencia, ¿no? Entonces, esto nos lleva, y si podemos ver la siguiente lámina, a un consumo pues, bastante diferente a lo que normalmente veíamos. Cuando le preguntábamos a la gente cómo planeaba gastar su dinero, vemos que pues prácticamente el total de las actividades de consumo tenían que ver con despensa y alimentos, ¿no? Despensa, por supuesto, pero distintos tipos de alimentos, etc., ¿no? Entonces, si podemos ver la siguiente lámina, esto llevó a que sí hubo un incremento, y ahora lo vamos a ver con mayor detalle, en la compra en línea en supermercados. Aquí lo que vemos es que la mitad de la gente declaraba, esto estamos hablando del mes de mayo, que hacía compras en línea, y la mitad que hacía compras en línea nos decía, de esa mitad, una tercera parte que hacía con menor frecuencia, una tercera parte con la misma frecuencia y una tercera parte con mayor frecuencia de lo que lo hacía actualmente. Y bueno, pues aquí vemos algunos de los supermercados o las tiendas en línea en las que estaban haciendo compras de supermercados. Y bueno, vemos los primeros 4, pues en realidad tiendas del supermercado, pero la número 5 en la lista, pues ya empieza a aparecer una marca de compras en línea. Entonces, en la siguiente lámina lo que les voy a mostrar es una fuente de información con la que hemos estado monitoreando a lo largo de los últimos muchos meses ya el comportamiento de compra en línea. Es una herramienta que se llama Nétrica, está basada en datos comportamentales, es decir, en un panel de comportamiento en línea no declarado, con el cual medimos las actividades que hacen en medios digitales y hacemos una extracción de todas esas actividades que tienen que ver con la compra en línea. Y entonces, lo que vamos a ver en las siguientes láminas es información a partir de mediados de febrero
y hasta finales del mes de junio, es lo que voy a mostrar acá, de cómo ha sido la actividad de visitas en tiendas en línea de distintas categorías de producto. Entonces, voy a empezar con, perdón, voy a empezar con la categoría de travel. Aquí lo que voy a mostrar en las siguientes láminas son índices de visita a tiendas en línea. Estamos tomando como benchmark, digamos, la tercera semana de febrero, en donde tenemos una base 100 y todos los demás números que mostramos son índices comparados con esa base 100. Entonces, travel, bueno, sabemos que ha sido probablemente la gran categoría más afectada con la pandemia, y entonces vemos cómo de esa base 100 que tiene un crecimiento importante en la primera mitad del mes de marzo debido a esta promoción del hot travel que hubo. Justamente ahí empieza la pandemia y vemos cómo se cae dramáticamente hasta a niveles de prácticamente que tenía. Después tiene un ligero incremento por ahí dado del lado derecho, en la parte rosa, vemos donde entraron ofertas. Era importante por los niveles que normalmente han tenido. En realidad, así se tienen que poner el lado de travel. En la siguiente lámina lo que vamos a ver son los sitios de comercio electrónico, de pago de servicios online, que tiene que ver con compra de movilidad, con eventos, con una serie de servicios que se compran en línea, y vemos un poco la misma situación. A partir de la entrada de la pandemia, pues hay una caída importante, no tanto como en travel, pero pues se cae prácticamente a 2/3 de los niveles que los números presentaban antes de la pandemia. Y en la siguiente lámina y las siguientes 3 láminas voy a mostrar lo que pasa con las categorías de shopping. Shopping es la gran categoría en donde entran pues prácticamente la compra de todos los productos, ¿no? Tanto, bueno, aquí podemos encontrar muebles, moda, supermercados, electrónicos, etcétera. Y vemos cómo shopping, pues es digamos, el gran ganador de la situación en línea de lo que ha pasado con la pandemia. Empieza a crecer sistemáticamente a partir de que inicia el COVID. Tiene un pico muy importante durante el hot sale y se mantiene pues alrededor del 50% por arriba de actividad de lo que veíamos previo a la pandemia. Aquí vemos una cosa interesante, las subcategorías o los subgrupos de páginas de multicategoría, como pueden ser Mercado Libre, Amazon o ese tipo en la gran categoría de shopping. En buena medida porque ofrecen productos de prácticamente todo tipo, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver lo que sucede con algunas subcategorías particulares. Llama mucho la atención lo que pasó con fashion, con la industria de la moda. En cuanto empieza la pandemia, cae la actividad en los sitios de e-commerce, pero empieza a crecer de manera importante. En algún momento, pasan algunas semanas, parecería que las personas se dieron cuenta que la vida en la casa pues llegó para quedarse
y entonces empieza a incrementar, ¿no? La visita y la compra en categorías de fashion, ¿no? Un poco pues para estar ajuareados con productos pues, más adecuados para estar en casa. Igualmente vemos un crecimiento importante en el hot sale y se ha mantenido en realidad pues bastante por arriba de los niveles que traía pre-COVID. Algo similar pasa con los productos de home decor, muebles, no muebles, tipo de productos. Se decidió hablar un poco del mobiliario para la situación. Y sí, hay un incremento dramático positivo en supermercados. ¿No? Los supermercados desde el día 1 de la pandemia empieza a crecer y sigue creciendo y sigue creciendo. Y vemos que más o menos se está estabilizando, pues casi al triple de volumen de actividad de lo que veíamos pre-COVID. En la siguiente lámina, una categoría muy particular, que es deportes. Vemos cómo se mantuvo en las primeras semanas de contingencia, empieza a crecer, tiene igual un incremento muy importante durante el hot sale. Y la verdad es que es una categoría pues, que ha ganado, casi duplicado. Vamos a ver cómo se estabiliza a futuro, pero casi duplicado en términos generales la actividad. Y finalmente vemos otras tres categorías. Muy interesante ver lo que en la siguiente lámina, lo que pasa con cultura, ¿no? Cultura se mantiene al inicio de la pandemia, crece un poquitín y un poco dando altibajos, pero es una categoría que en sitios online pues ha crecido un poco. Lo mismo que videojuegos, ¿no? Videojuegos tiene un crecimiento ligero y se mantiene con esos niveles de actividad durante toda la pandemia. Y finalmente la categoría de mascotas, ¿no? Que es la última categoría de la que vamos a hablar, que es una categoría pues bastante poco utilizada en medios online. Vemos cómo desde el día 1 empieza a crecer y a crecer y a crecer, y hoy se estabiliza también casi al triple de actividad de lo que sucedía en los días pre-COVID. Y bueno, pues básicamente esa es la información que quería compartirles. Obviamente tendremos que ver qué pasa terminando la pandemia. Esperemos tener un espacio como este para poder analizar a lo mejor unos meses hacia adelante qué es lo que ha pasado con el comercio online. Mi pronóstico es que llegó para quedarse. Ya veremos si se confirma. Bueno, muchas gracias por compartir tanto Ricardo, tanto Alan, mientras Gaby reactiva su panel. Ok, perfecto. Gaby, ¿tenemos dudas del público? Sí, hola, ya estoy por acá. Es que no quería yo meter ruido. Sí, mira, hay aquí algunas preguntas que vi. Cuando se estaba proyectando el video, Alan, por ahí salió una pregunta de qué tan diferente, o si tienen la información, es el impacto en una familia rural típica. Rural típica. Sí podemos tener ese desglose. De hecho, lo tenemos en nuestros reportes, que los pueden encontrar en el sitio de AMAI de COVID. Ahí tenemos los principales destaques por algunos sociodemográficos, incluyendo si son urbanos y rurales. Entonces, donde hay un destaque rural, seguro con esos contamos. Y sí, principalmente ahí no son tan tecnológicos. Otra cosa que recuerdo es que en algunos lugares salen menos con el cubrebocas y el impacto económico fue más fuerte. Ok, perfecto, gracias.
algo que nos preguntaban por aquí es si han logrado identificar algo en cuanto a la perspectiva del regreso a clases en distancia, específicamente el regreso a clases. Y por otro lado, en términos de hábitos y consumo, ya sea con el regreso a clases o en general. Bueno, lo que nosotros hemos captado, por ejemplo, en nuestras encuestas es que la educación a distancia no está teniendo el gran éxito. Muchos lo critican. No, digo, no presentamos esos datos ahorita, pero lo tenemos ahí en alguna de nuestras presentaciones. No está teniendo un gran impacto. De hecho, está muy dividido si realmente les gusta o no a las familias o si está funcionando o no la educación a distancia. Está siendo muy criticada. Sí, de acuerdo. Simeón, Ricardo, ¿por ahí ustedes han identificado alguna otra tendencia, algún otro comentario de los consumidores, de los usuarios? Bueno, aquí unirme básicamente a los comentarios de Alan. No solamente es un problema contar con la conectividad necesaria, con los equipos necesarios, sino también es todo un proceso de aprendizaje. Yo creo que si queremos ver el lado positivo de la medalla, es que ahora sí, mucha gente que anteriormente no quiso o no pudo superar la barrera tecnológica, ahora se ve forzada ante ello. Sin embargo, tampoco quita el hecho que pues hay personas que desafortunadamente no cuentan con la infraestructura, la conectividad y las capacidades necesarias para poder participar de manera fructuosa, de manera productiva en la educación a distancia. En ese sentido, primordialmente, pues sigue siendo, sobre todo aquí en el mercado mexicano, pues un tema de nicho, ¿no? Que son pequeños grupos realmente, si vemos la población total, que realmente cuenten con toda la conectividad y los dispositivos para poder realmente colaborar vía remota. Sí, de acuerdo. Creo que por ahí empezabas a responder ahorita, Simeón, escuchándote una de la última pregunta, de hecho, que llegó ahorita mientras tú hablabas, que es, ¿podríamos identificar cuáles van a ser estos productos o servicios con mayor demanda? Yo creo que sí hay algunos por ahí que ya incluso están teniendo ahorita crecimientos, ¿no? Que hayan identificado ustedes en este periodo. Sí, a ver, pues creo que en general el consumo, el consumo en línea ha crecido de manera generalizada. Vemos una tendencia clara de crecimiento mayor en los productos más, pues les voy a llamar básicos, ¿no? En los productos de primera necesidad. Pero lo que creo que va a ser interesante va a ser pues ver un poco a futuro en estos siguientes meses del año. Me parece que van a ser decisivos para tratar de entender cómo se va lo que sucedió durante la pandemia en buena medida fue pues provocado por una necesidad imperiosa de comprar productos básicos ante una situación donde no se podía salir a la calle o se tenía temor de salir a la calle. Mi predicción, bueno, sin ser predicción, es una opinión a lo mejor prematura, es que en buena medida se van a mantener estas costumbres de hacer compras en línea por muchas razones, ¿no? Por la comodidad, pues porque seguramente va a durar mucho tiempo esta necesidad de mantenerse seguro, pero creo que es pronto para poder hacer una predicción certera, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante poder seguir viendo a lo largo de los siguientes meses cómo se comporta el consumo en línea. Y bueno, pues algunas categorías es evidente que han tenido una
una afectación muy importante. Bueno, viajes, ¿no? Algunos servicios en línea y demás, que también pues tendremos que ver durante los siguientes meses cómo se da esa recuperación. Esperemos que regrese a los niveles que anteriormente se tenían, pero en general creo que me parece pronto para poder hacer predicciones. Sí, de acuerdo. Hay por aquí un par de preguntas que creo van un poquito en el mismo sentido. Nos pregunta Gerardo González que, bueno, es claro, pues el panorama, ¿no? Pero ¿cómo ven el impacto de COVID en empresas para desarrollar proyectos de mediciones en diferentes actividades empresariales, un poco más en el mundo empresarial? Y un poco por ahí también nos pregunta Antonio Gómez, que en su criterio, ¿no? Y hablando de este mundo laboral empresarial, pues qué habilidades o competencias en esta nueva economía, ¿no? En este mundo post-COVID consideran que se deberían desarrollar. Si me permites, Gaby, voy a comentar al respecto. Sí es evidente que el descentralizar las empresas representa un gran reto para muchas organizaciones, pero a la vez viene con muchas oportunidades, ¿no? Si simplemente consideramos el potencial ahorro que representa, el no tener que proveer de un espacio centralizado donde se reúna todo el mundo a las 8:30 de la mañana, ¿no? Y hay muchas empresas que están considerando realmente, pues ya lo que se hizo de manera forzada, pues hacerlo de manera más crónica, porque vieron que sí se puede trabajar de esa manera. Sí, las capacidades digitales son muy relevantes. Evidentemente, el marketing en línea se vuelve crucial. Pero no solamente es eso, sino también el aspecto humano, la empatía, la inteligencia emocional se vuelve más relevante aún cuando estamos trabajando pues vía remota, cuando no tenemos manera de vernos directamente a los ojos, cuando pues, siempre hay un medio entre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa fusión, ¿no? De capacidades digitales, sofisticación digital, pero sin perder el enfoque a la humanización y que finalmente pues, las necesidades que todas y todos tenemos, no solamente como consumidores, sino también como colaboradoras en nuestras empresas, como empresarios, como empresarias, eso se vuelve de manera muy relevante. Sí, completamente de acuerdo contigo. Oigan, bueno, respondiendo algunas preguntas, 2, 3 de una vez de jalón, que son más operativas, les cuento, sí, todo esto se comparte en el canal de YouTube de AMAI, entonces estén pendientes, suscríbanse al canal y ahí están, de hecho, esta y todas las pláticas de verano que hemos tenido y la que nos queda, ya nos queda solamente una más. Entonces, bueno, sigan el canal de YouTube y por ahí van a encontrar toda la información y todo lo que revisamos el día de hoy. Y por otro lado, por ahí alguien me pide de manera privada, me están llegando muchos mensajitos de manera privada, que dónde se puede encontrar esto que mencionó Alan sobre los recursos de COVID. Bueno, métanse a la página de AMAI, amai.org, y hay un apartado, un micrositio, digamos, que los lleva de COVID, y ahí van a encontrar esa y muchísima más información que se ha ido subiendo desde el mes de marzo. Se ha estado alimentando este micrositio para mantenernos informados con información de México, pero también de otros lugares del mundo, ¿no? De asociados que han compartido información por ahí. Entonces, por ahí van a poder encontrar mucho de esa información. Y pues bueno, tal vez ya para cerrar, porque son las 6 en punto, quedan por ahí unas preguntas pendientes. No sé si por ahí de manera puntual pudieran en el chat responder. Alguien pregunta, ¿el software de Nétrica perfila a los consumidores en línea?
¿no? Por ahí me preguntaban igual que si el software de Nétrica, se refiere a mayor actividad o a visita o a compra. Entonces, a lo mejor dar un poquito más de información sobre el software o un link que pudieran compartir en el chat, o los dejo con esa pregunta y como que una reflexión final tal vez de su parte, que hay 2, 3 preguntas por ahí que a mí también me encantaría conocer su opinión. Es un poquito una bola de cristal. Y les voy a leer una en particular que creo que resume un poco lo que hay, dicen 2 o 3, que es, haciendo un poquito de pronóstico, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que regresemos a algo normal? Y pues yo voy a entrecomillar el normal, porque como ya mencionaban ahorita, pues ya mucho de lo que estamos haciendo hoy pues se va a quedar como normal, ¿no? Pero bueno, entonces un poco una reflexión sobre eso para despedirnos. Bueno, pues... Sí, Ricardo, adelante. gracias. No, a ver, yo brevemente nada más diría que, o sea, un poco repito lo que dije, creo que es pronto en este momento para hacer pronósticos, pero sí creo que es un buen momento para estar viendo datos, ¿no? O sea, no dejar de ver datos. Entonces, y aquí le voy a meter presión a Gaby, si las cosas salen bien, nosotros hablaremos un poco de eso en Ideas Amay. Estamos planeando hacer una plática justamente sobre esto, sobre cómo romper ese mito de la bola de cristal alrededor de los datos, ¿no? O sea, justamente los datos creo que nos ayudan a empezar a esclarecer ese panorama que creo que hoy más que nunca se ve un poco borroso. Yo lo que diría es, hay que seguir viendo datos. Yo sinceramente creo que no es momento de poder hacer un pronóstico de cuándo se va a acabar, ¿no? Porque dependemos de muchas cosas, de la vacuna, de los recontagios, de una serie de sucesos que no están en nuestras manos y no tenemos ningún tipo de información al respecto. Pero lo que sí creo que es muy importante en este momento es estar informados, ¿no? Entonces, este monitoreo más o menos continuo de lo que está pasando, de cómo el consumidor se está comportando, etcétera, me parece que es fundamental más que nunca en este momento. Y nada más termino diciendo, bueno, los temas sobre Nétrica los contestamos si quieren en privado para no hacer acá ni ruido ni comerciales, pero los contestamos con mucho gusto en privado. Muy bien, y pues retomando las palabras de Ricardo, sí, obviamente no podemos tener un pronóstico exacto de cuándo va a terminar. Sin embargo, yo creo que igual una teoría ya basados en el mapa, bueno, en el semáforo epidemiológico, pues poco a poco se han ido reactivando, ha bajado los colores hacia su intensidad roja. Entonces yo creo que poco a poco nos estamos recuperando. Yo me imagino que para diciembre estaremos ya mejor, hablando económicamente, un poco más recuperados los hogares. Pero sí, definitivamente este año está difícil. Muy bien, yo me uno a mis panelistas compañeros, pero también quiero remarcar un comentario que acaba de mencionar Antonio en el chat. Ya vivimos en una nueva era, realmente no podemos pensar regresar a condiciones como todavía estábamos viviendo y trabajando en noviembre del 19, octubre del 19, ya no va a ser igual. Y sí, para todas y todos nosotros y para las compañías que están trabajando en los mercados, aportando a la sociedad, va a ser muy, muy importante estar como muy en el pulso de los acontecimientos, observar y tener un panorama muy, muy claro cómo están cambiando las necesidades, las aspiraciones, los miedos de las personas y cómo entonces podemos contestar como marcas ante esos patrones cambiantes. Pues muy bien. Nuevamente agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaron. Es un tema que nos llega a lo más profundo de nuestros seres, ¿no? Actualmente llevamos 5 meses viviendo algo
no esperado, ¿no? Por estas generaciones. Entonces, la verdad es que levanta mucha duda, mucho comentario, aquí es donde quisiéramos las bolas de cristales y estos pronósticos inmediatos, ¿no? Que a todos nos gustaría tener, pero pues que no conocemos aún. Pero de verdad creo que toda la información que nos compartieron nos abre luz, nos inspira un poquito por dónde podríamos ir, ¿no? Nos abre el camino a reflexión y a seguir haciendo o cambiar tal vez, ¿no? El rumbo de lo que estamos haciendo a partir de lo que hoy aprendimos. Entonces creo que es súper valioso tener este tipo de información y de verdad les agradezco muchísimo la honestidad y la claridad con la que compartieron pues todo, ¿no? El día de hoy. Y pues a todos los asistentes también les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Me da mucho gusto ver a tanta gente interesada en estos temas. Y bueno, recordarles que el próximo jueves, en 2 días, vamos a tener como una segunda parte, ¿no? De temas relacionados con COVID. En esta ocasión van a ser más enfocados desde el punto de vista del sentimiento o de la percepción que tienen los mexicanos. Va a ser una óptica diferente de COVID. Entonces los esperamos jueves a la misma hora en el mismo lugar. Acuérdense de entrar desde Campus Amay, ahí van a poder encontrar el registro. Y pues sin más, lo único que leo son mensajes de agradecimiento y de felicitaciones para ustedes. Coincido con todos los que están escribiendo. Muchísimas gracias a todos. Y en nombre de Amay, pues nos vemos por aquí próximamente. Que tengan muy buena tarde. Al contrario, muchísimas gracias, Gaby. Como siempre, muy buena anfitriona, y a todas y todos los conectados, muchas gracias también. Que estén muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Cuídense, que estén muy bien.